Y por otro lado, hubo un proceso también de desinformación por parte de la Asamblea Nacional de Rectores. Lamentablemente, no de la Asamblea en su conjunto, sino de algunos técnicos, algunos asesores encargados justamente de ver ese tema. Y que, digamos, en ese proceso en el cual estaba, digamos, recogiendo la información que previamente la escuela ya había ido gestionando con la Asamblea, se generó un teléfono malogrado, ¿no? A niveles de decir que la escuela no había tenido nada aprobado, que la escuela no había hecho ninguna gestión, que la escuela digamos, no había cumplido con los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de esas situaciones que evidentemente nos generaron una preocupación, porque además todo esto genera un clima todavía mucho más complicado en términos de aclarar el panorama y que todos tengamos claros en qué situación nos encontramos. Igual la decisión no solamente de la dirección general, de todo el equipo y del Consejo Ejecutivo. Ese tema no ha sido un tema tratado y llevado al uno de los órganos de gobierno de la escuela, que es el Consejo Ejecutivo. Se pidió específicamente el doctor Bernal, que nos acompaña en ese momento, y el director académica estuviéramos, ¿no?, atrás de ese asunto para poder salvar el tema lo antes posible. Y efectivamente, el resultado de ese proceso es que ya, como les comentaba al inicio, el 25 de octubre hemos tenido este oficio, que es de conocimiento ya público, en el cual se nos da digamos, ya la autorización plena, ¿no?, y la conformidad, no diría más que la autorización, la conformidad a que la escuela ha cumplido con todos los requisitos en la cuestión académica, ¿no? El día viernes de la semana pasada nosotros hemos tenido un consejo. Esa reunión de consejo, además de ver ese tema, de preparar el comunicado que ha sido difundido desde el mismo día viernes, ha quedado en una sesión extraordinaria del Consejo este día viernes para ver como uno de los temas principales, básicamente hasta ahora el único, es la aprobación de los expedientes que ya, digamos, han ingresado y que cumplen con todos los requisitos, que tengo entendido son el 100% son cerca de 31, ¿no? 31 expedientes que cumplen con todos los requisitos para ya formalmente pasar al Consejo y que el Consejo dé su aprobación y otorgamiento. ¿Por qué tiene que pasar al Consejo? Porque de acuerdo a los estatutos de la escuela, la instancia que otorga los grados y títulos es el Consejo Ejecutivo. No es la Dirección General, no es otra instancia de la escuela. Las demás instancias, digamos, evalúan que se hayan cumplido con todos los requisitos, que toda la parte formal esté, digamos, cumplida, conforme, y es el Consejo quien finalmente hace eso. Nosotros estamos tratando de hacer los cálculos de tiempo, de manera que el día viernes tenemos la reunión de consejo, la sesión de consejo, ¿no? Una vez que el Consejo apruebe esto, lo que quedaría pendiente en el caso de estos expedientes es simplemente la emisión del diploma de bachillerato. Estamos calculando no más de 2 semanas y media para tener ya la emisión completa. Recuerden que es un proceso mecánico, es cierto, pero es un proceso sobre el cual hay que tener mucho cuidado, porque cada papel, cada cartón que la escuela compra a la asamblea tiene una numeración, digamos, no puede tener fallas, tiene que salir todo expedito de manera que no vaya a haber algún error en ese sentido. Entonces, yo quiero recalcar dos cosas que me parecen, o tres, que me parecen importantes que les mencioné. La primera es volver a insistir y dar mayor claridad aún con relación a que el proceso de adecuación en términos académicos se ha culminado con la Asamblea Nacional de Rectores.
producto de la culminación de este proceso en el cual la escuela ha cumplido con todos los requisitos, es que la Asamblea nos dice expresamente en la carta enviada, en el oficio enviado, que la escuela está facultada para poder proceder al otorgamiento de los grados de acuerdo a como es establecido en el reglamento de grados y títulos. Y eso tiene que ver con el caso de quienes llevaron el programa de complementación y tiene que ver también con el caso de los alumnos que terminaron el año pasado y con los alumnos que están culminando a partir de este año. Lo segundo que quiero, y los que van a obviamente culminar en los próximos años. Lo segundo que quiero recalcar es que cualquier otro aspecto relacionado a otra adecuación o otros cambios que la escuela tiene que sufrir o experimentar en términos de sus estatutos, en términos, como mencionaba, de la conformación de la asamblea o del consejo, van en línea paralela, no tienen ningún efecto, no tienen ninguna implicancia directa con respecto o con relación al otorgamiento de los grados y títulos. Ese es, como les decía, un proceso que además que responde, y ahí añado un elemento de análisis, que va a responder también a una evaluación interna de la escuela, de las necesidades de seguir haciendo ajustes para su mejor funcionamiento. Si nosotros nos ponemos a pensar en la diversidad de instituciones que han sido incorporadas, son 39 las escuelas que han sido incorporadas a lo largo de estos años o se les ha otorgado este derecho, la diversidad de su conformación, de su origen, de su naturaleza, de las organizaciones que finalmente o de los sectores de los que dependen, es imposible que todas se ajusten, ¿no?, a una estructura planteada en la ley universitaria, en primer lugar porque no han dejado de ser lo que eran. Siguen siendo escuelas, ¿no?, con un rango universitario, con un nivel universitario, pero siguen siendo escuelas, sí, como la misma ley lo dice, sin perder su naturaleza original y su régimen de gobierno y demás. Entonces, ahí hay una cuestión que vuelvo a insistir, esto va por un proceso paralelo. Hago hincapié en este asunto, yo acabo de conversar con los alumnos de quinto año también sobre ese tema, porque de hecho hay un sector de alumnos en ese momento en la escuela que considera que deben hacerse esas modificaciones del estatuto y está utilizando como argumento, de alguna manera, sí, está utilizando como argumento que si esas modificaciones con respecto a la participación de los alumnos en la asamblea no cambia, entonces eso es un impedimento para el otorgamiento de los grados. Y eso es absolutamente falso, es lo que he venido explicando. Es más, esto desde mi punto de vista, y no logro tener otra interpretación, es un boicot a la escuela. Eso es un boicot a la escuela. Hemos logrado cerrar ese aspecto, hemos logrado culminar con todos los impases que ha habido en el camino, por darles un término, pero el proceso académico está cerrado. Lo otro se discute en otro contexto, en otro ámbito, en otra línea de acción, y ante lo cual yo, en ese momento, como director de la escuela, no tengo ningún problema. Si se presentan alternativas y sustentadas y iniciativas del alumnado sobre la necesidad de una modificación de estatutos, serán bienvenidas, serán discutidas, serán analizadas y llegaremos eventualmente a un acuerdo o veremos cuáles son finalmente las fórmulas que favorezcan y beneficien al funcionamiento de la escuela. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Eso, por favor, es para mí importante que quede claro, y que quede claro que todo este proceso en general, pero especialmente en el proceso académico,
Una de las cosas que nos ha interesado a nosotros y particularmente a mí, y creo que todos los que forman parte del equipo de trabajo lo tienen clarísimo, es que no diéramos ningún paso en falso. Yo les pongo una cosa que puede ser anecdótica, les comento una cosa que puede ser anecdótica. Los diplomas, es decir, el papel que vende la Asamblea Nacional de Rectores, donde se imprime finalmente el diploma, lo tenemos desde el año 2010 en la escuela. Los tenemos físicamente desde el año 2010 en la escuela. ¿Por qué comento esto? Porque hubiera sido fácil, ¿no?, para salir de la situación, ¿no?, tomar la decisión apresurada de emitir los diplomas y a lo que venga, ¿no? Pero sin embargo, la idea no es esa. La idea es que los pasos que se dieran tuvieran todos los refrendos legales y todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias para que nadie pudiera cuestionar absolutamente o observar de una u otra forma esos procedimientos. ¿Eso ha hecho que en muchos casos sea más lento? Sí. ¿Eso ha generado problemas en las personas interesadas en que ese procedimiento fuera rápido? Sí. Que ese es el tercer punto que quiero recalcar. Y eso ha estado lamentablemente marcado por una poca eficiente comunicación por parte de la institución hacia ustedes, sí. Y vuelvo a decirlo, yo hago un mea culpa. Esta situación, no necesariamente me tienen que creer, pero de hecho soy una de las personas más preocupadas porque este asunto se resuelva. Los directivos saben perfectamente que ese es el tema, ha sido el tema del día a día, ¿no? Y por eso, ¿no?, sin que esto necesariamente cambie la situación, ni cambie la molestia, ni cambie digamos, los inconvenientes que a ustedes les ha generado, les doy la más sincera disculpa en términos de que el proceso buscaba, en todo caso, que esto fuera un proceso que no tuviera ningún tipo de observación. Que nos hemos equivocado en la comunicación, que hemos debido ser mucho más claros en explicar cuál era la situación que se nos estaba presentando, totalmente de acuerdo. Pero creo que más allá de esto, hoy podemos estar tranquilos en decir que esto se logró, tenemos ya este proceso cerrado y, digamos, en el cortísimo tiempo vamos a poder cumplir con, digamos, esa parte, ¿no?, de finalmente todo la oferta y de todo lo que, digamos, el plan, ¿no?, de graduación que tenía que ver con el programa de complementación. Bueno, esa es la situación. Nos parecía importante explicárselas de manera directa y obviamente pedir las disculpas también del caso. Finalmente reconocer los errores, digamos, no nos hace menos, al contrario, creo que nos ayuda a poder identificar justamente las cosas que hay que ajustar y que hay que mejorar. Yo he comenzado en realidad la reunión y de manera muy malcriada, no he dicho quiénes me acompañan. Están junto en la mesa, comienzo por el doctor Bernal, que es el director de asesoría legal, que ha tenido a su cargo en una medida digamos, toda esta supervisión y trabajo de lobby, por llamarlo de alguna manera, con la asamblea para lograr que ese proceso culmine. Liliana Melchor, que ustedes ya la conocen, que es la directora académica, que ha comandado, digamos, toda la parte técnica de la presentación de los expedientes y de la documentación y el trabajo desde el año 2009 con la Asamblea Nacional de Rectores. Y nos acompaña también el señor Julio Dávila, que es el asesor de la dirección general. Bien, esa es la situación. No sé si quisieran de repente aclaración en algún aspecto, algún punto que no haya quedado lo suficientemente claro. Sí. Está bien, solamente quería hacer la consulta, digamos,